La piel pálida, las mejillas sonrosadas y el cabello rubio eran elementos de belleza indispensables para las mujeres españolas del siglo XVII. Pero los efectos de estos cosméticos tenían un precio muy alto. El antes muerta que sencilla, llevado literalmente al extremo. Pero antes de empezar, yo soy Rose Bennett y cada semana tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades del cine, del arte y de la cultura en general. Así que si hay algo que te gusta, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada. Ahora sí, empezamos. Al escribir sus viajes a España en el año 1679, la autora francesa Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, conocida como Madame d'Aulnoy, dejó constancia de sus impresiones sobre las costumbres y los aspectos físicos de las mujeres españolas de la época. Entre las observaciones que más destacan en su obra se encuentran las pocas halagadoras impresiones sobre la complexión de las mujeres españolas, particularmente en relación con el uso excesivo de cosméticos. Madame d'Aulnoy comentó de una manera sarcástica: "Nunca he visto cangrejos de río hervidos de un color tan hermoso", refiriéndose al tono rojo intenso que observó en los rostros de muchas damas. Este efecto de enrojecimiento que tanto sorprendió a esta observadora francesa no era natural, sino que se producía por la aplicación de rubor en cantidades excesivas. El uso del rubor en el siglo XVII era una práctica muy común entre las mujeres de la nobleza y de la alta sociedad en toda Europa, pero en España, según d'Aulnoy, se hacía de una manera especialmente exagerada. La costumbre de enrojecer las mejillas estaba profundamente arraigada en la moda de la época y las damas españolas parecían llevarla al extremo, aplicando capas gruesas de color carmesí para resaltar la belleza, conforme a los cánones estéticos de ese momento. Madame d'Aulnoy no solo se limitó a mencionar el rubor o el colorete, como le decimos aquí, en las mejillas. En otro pasaje de su obra relata con asombro el ritual de belleza al que se sometían las mujeres españolas. Describió cómo una dama española tomó una taza llena de rubor y con un pincel grande se lo aplicó no solo en las mejillas, sino también en el mentón, debajo de la nariz, debajo de las cejas y alrededor de las orejas. Incluso se lo untó en el interior de las manos, los codos y los hombros. El uso del maquillaje, especialmente del rubor, no era solo una práctica estética, sino que también tenía connotaciones sociales y culturales. En la España del siglo XVII, un rostro pálido y unos labios y mejillas rojas eran considerados símbolos de estatus y de salud. El color rojo era asociado con la vitalidad y con la pasión, características que se buscaban resaltar en una sociedad que valoraba la apariencia exterior como reflejo del carácter interior. Sin embargo, este uso excesivo de cosméticos también era motivo de burla y de crítica por parte de algunos observadores extranjeros, como por ejemplo Madame d'Aulnoy, quienes veían en esta práctica un exceso que rozaba lo grotesco. Además, esta crítica no solo refleja la percepción personal de ella, sino que también refleja la tensión cultural y los estereotipos que existían entre los diferentes países europeos. Francia y España, aunque son cercanas geográficamente, mantenían grandes diferencias culturales y el estilo de vida, la moda y las costumbres en España a menudo eran vistas con cierto recelo por los viajeros franceses. Y estoy muy segura de que también pasaba al revés. Madame d'Aulnoy estaba recordando en concreto sus experiencias de vida en España en la década de 1670, los últimos años de lo que los historiadores tradicionalmente llamaron la Edad de Oro de España. Comenzando con el ascenso de España como una superpotencia europea y su colonización de franjas de América Central y del Sur a partir de 1492, la Edad de Oro se desvaneció a medida que los problemas económicos de España empeoraron a finales del siglo XVII. Y aquí estamos, pues muy bien. Mientras duró, muchos aspectos de la cultura española, incluida la literatura y el teatro, fueron celebrados con gran esplendor. Los relatos de los viajeros destacan cómo la gran riqueza y el poder del país se reflejaba en la apariencia de tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, Richard Wynne, un político que acompañó al príncipe Carlos I de Inglaterra en un viaje a España en el año 1623, escribió que de todas estas mujeres me atrevo a jurar que no había ni una sin pintar, tan visiblemente que uno pensaría que preferían usar máscara antes que usar sus propios rostros. Según la historiadora cultural Amanda Wunder, autora del libro La moda española en la época de Velázquez, que os dejaré enlazado en la descripción, en términos de moda y belleza, España iba en una dirección completamente diferente que el resto del continente europeo. Mientras que los franceses y los ingleses, por ejemplo, se inclinaban por la piel natural,
La belleza española consistía en lucir intencionadamente artificial, de la cabeza a los pies. La corte española marcó la pauta para el resto de la sociedad, y es que en aquella época los ricos eran mucho más visibles en público que en la Edad Media. La nobleza y la realeza aparecían regularmente en el teatro y colgaban incluso retratos de sus personajes en espacios públicos durante las fiestas. Las ideas de belleza entonces que proyectaban se extendieron a los diferentes niveles de la sociedad. Todos se maquillaban en capas, desde la reina hasta los más humildes. Era un fenómeno que afectaba a todas las clases sociales. Para lograr la apariencia deseada en la época dorada de España, las damas se sometían a un largo y complejo proceso de cuidado personal. Incluso tenían una habitación especial destinada a tal fin, una especie de tocador. Aunque este término se usó originalmente para designar el gorro que usaban hombres y mujeres para dormir, más tarde pasó a referirse a la habitación en sí. El tocador era donde las damas se vestían y cuidaban de su cabello y de su maquillaje. Era aquí donde guardaban sus tratamientos para la piel y los productos del cabello, también el maquillaje y todas las demás parafernalias de belleza. La caja que se usaba para guardar este kit de belleza también se llamaba tocador. Había algunas de estas cajas que estaban muy elaboradas. En el interior se guardaban los cosméticos en frascos y en botes, y en el centro solía haber un pequeño espejo. Dependiendo de la riqueza de una dama, los espejos podían venir en lujosos marcos de ébano indio, madera teñida o incluso en plata. En la España del siglo XVII y en adelante, el ideal de belleza femenina era el pelo rubio, como hemos dicho al principio, y una palidez mortal. Y es que era una práctica relativamente común que las mujeres se decoloraran la cara. Para ello se utilizaba el solimán, un cosmético elaborado a partir de preparados de mercurio cuya composición química, como podéis imaginar, podía causar daños duraderos en la piel. Mientras tanto, se utilizaban también decolorantes diluidos en diferentes concentraciones para aclarar el cabello. Como Madame d'Aulnoy había observado de una manera tan memorable, el producto básico en el tocador español de la época era el colorete. Conocido en español en aquella época como color de Granada, se vendía envuelto en hojas de papel que se guardaban en pequeñas tazas llamadas salserillas. Después de ponerse muy pálidas las caras, las mujeres se pintaban los labios y las mejillas con este colorete y oscurecían las cejas con una mezcla de alcohol y minerales negros. Para mantener las manos blancas y suaves, se aplicaban también una pasta hecha de almendras, mostaza y miel. Entre otros productos químicos utilizados, el azufre era quizá el más extendido. No hace falta decir que algunos de estos componentes eran nocivos. En ocasiones, las mujeres se blanqueaban el rostro con oxicloruro de bismuto, a veces conocido como blanco español, que era un irritante tanto para la piel como para los ojos. O utilizaban precipitados de plomo, que también son tóxicos. La composición del colorete ha ido cambiando a lo largo de los siglos, pero en la época dorada de España se solía elaborar a partir de azufre carbonizado, mercurio, plomo, minio, que es un compuesto de plomo, y otras sustancias. Estas preparaciones podían provocar dolores de cabeza, alterar permanentemente la piel y dañar la vista debido a la toxicidad. Efectos peligrosos que ya se empezaron a observar en aquella época. También en ese siglo una costumbre muy peculiar relacionada con la belleza y la salud era el consumo de barro o arcilla, especialmente por parte de las mujeres. Esta práctica estaba influenciada por la creencia en las propiedades purificadoras y medicinales de esta sustancia, ya que la arcilla se consideraba capaz de absorber toxinas y proporcionar ciertos minerales al cuerpo. El consumo de arcilla no solo era visto como un remedio natural para diferentes problemas de salud, sino que también se vinculaba a los ideales estéticos de la época. Se pensaba que la arcilla también podía blanquear la piel, un rasgo que ya hemos dicho que era deseado en muchas culturas europeas de entonces. Además, la arcilla se usaba externamente en máscaras faciales y en baños para mejorar la apariencia de la piel, debido a sus propiedades tanto antiinflamatorias como antimicrobianas. La arcilla se consumía de diferentes maneras, principalmente en forma de pequeñas bolitas o comprimidos que se ingerían con agua o leche. Para preparar estas bolitas se seleccionaba la arcilla de determinadas regiones, ya que había alguna que se consideraba más pura o más rica en ciertos minerales beneficiosos. Después, esta arcilla se mezclaba con agua hasta que se formaba una pasta, que luego se moldeaba en pequeñas esferas y se dejaba secar al sol. Estas bolitas se ingerían regularmente,
a menudo, como ya hemos dicho, acompañadas de algún líquido para facilitar su paso por la garganta. Además de consumirse en estas bolitas, la arcilla también podía mezclarse con otros ingredientes como miel o hierbas para mejorar su sabor o supuestamente incrementar sus beneficios. Sin embargo, como podéis imaginar, esta práctica tampoco estaba libre de riesgos. A pesar de sus posibles beneficios, el consumo de arcilla podía llevar a problemas de salud como obstrucciones intestinales o intoxicación, especialmente cuando no se controlaba la pureza de los materiales ingeridos. La falta de conocimiento sobre los efectos negativos a largo plazo hacía que muchas personas desconocieran los peligros asociados. A lo largo del tiempo, esta costumbre fue cayendo en desuso a medida que la medicina moderna y el entendimiento científico avanzaron, reemplazando estas prácticas con tratamientos más seguros y efectivos. Aún así, el uso de arcilla y de barro como productos de belleza sigue en cierta forma hasta hoy, aunque está más orientado hacia tratamientos externos como por ejemplo mascarillas o baños terapéuticos. A finales del siglo XVII, cuando la fortuna imperial española se desvanecía y la Edad de Oro llegó a su fin, este uso excesivo de maquillaje también disminuyó. Con la Revolución Francesa de 1789, un aspecto más natural se extendió por Europa y se dejaron de usar peluca y maquillaje elaborado. Esto debido a que la gente no quería verse representada ni quería parecerse en nada a la estética que había llevado la burguesía hasta entonces. Sin embargo, las actitudes hacia el maquillaje suelen ser cíclicas. Más tarde, los polvos a base de óxido de zinc, que eran más seguros, reemplazaron a estas recetas tóxicas a base de plomo y el uso del maquillaje se fue recuperando un poco en Europa. Luego, a mediados del siglo XIX, el maquillaje pesado pasaría de moda y se empezó a asociar con actrices y prostitutas. Pero volvería a un primer plano con la llegada de los cosméticos teatrales y empezó a comercializarse ampliamente en Europa y en América del Norte en la década de 1920. Desde entonces, su uso en el contexto de la feminidad ha sido objeto de un debate tan acalorado como lo fue en la época dorada de España. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué has aprendido nuevo y qué no sabías de todo lo que hemos contado hoy. Y si no sabes qué comentar, déjame este emoticono de aquí y yo te responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.